Y chicos, el último análisis que vamos a aprender a hacer es el análisis de correlación, que va a permitir relacionar dos variables cuantitativas. Vimos las tablas de contingencia para relaciones entre dos variables cualitativas. Vimos también el ANOVA para relaciones entre variable cuantitativa y cualitativa. Y ahora vamos a ver la correlación para dos variables cuantitativas. Entonces, cantidades. Entonces, para este análisis lo que vamos a eh, usar son los indicadores, ciertos indicadores de carencias sociales en Durango que se han observado por miles de personas y porcentajes en los años 2016, 2018, 2020, 2022. Vamos a relacionar estos indicadores con el número de delitos. Vamos a ver si existe una relación entre la pobreza y el número de delitos. Entonces, a través de eso, vamos a cruzar estos dos datos y para ello, bueno, obtenemos la tabla de indicadores. Esta tabla de indicadores yo ya la pasé. Ya tengo aquí la población en situación de pobreza, todos los indicadores y los miles de personas en los años, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer después es, en mi tabla, en mis datos que teníamos por año, por mes, sí, en Durango lo que voy a hacer es tomar los de año y los totales por año, ya que no tengo en mi tabla de indicadores los datos por mes. Entonces, únicamente trabajar con los años que tiene la tabla de indicadores y sin meses porque no está separada por meses. Entonces, aquí lo que hago es, entonces, los años que voy a usar, el total de delitos y el indicador de pobreza. Aquí, el indicador que voy a usar es la pobreza, ¿sí? Para hacer la correlación. Básicamente les voy a mostrar, si hacemos una tablita de nuestros datos, hacemos una gráfica, perdón, una gráfica, insertamos gráficos, observamos, ¿sí? Gráficos recomendados de barras. Y fíjense que aquí en la gráfica rápida observamos que pues no hay una relación, ¿sí? Ahí tenemos no hay, tenemos por ejemplo, habíamos visto nosotros que los años más delictivos habían sido los años 2017, 2018, ¿sí? Y aquí vemos, por el contrario, que los años con más situaciones de carencia son los años 2020, 2022, según las barras y los tipos de carencias, ¿sí? Y vemos acá los años 2020 y 2022 que están en moradito, vemos que estas son barras mucho más altas, ¿sí? En muchos de los casos que las correspondientes a los años 2016 y 2018, solamente en esto. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de correlación muy sencillo para saber cómo se realiza. Tenemos entonces la pobreza total, que yo ya calculé aquí en mis indicadores de pobreza. Lo único que hice fue, pues, agregar aquí, insertar una fila, inserté una fila y empecé a calcular los totales como sumas, ya que estos son los indicadores correspondientes a pobreza solamente. Y reviso, ¿sí? Mi tabla. Los indicadores de pobreza son hasta población pobre y no vulnerable. ¿Ok? Bueno, entonces vamos aquí ya hago las sumas, aquí ya nada más copio y pego los totales de cada año y listos. Voy a hacer el análisis de correlación, que es muy sencillo en Excel. Ponemos la palabra correlación y aquí ya no está la fórmula de coeficiente de correlación. Vamos a relacionar el total de delitos con el total de pobreza y vamos a ver una relación. La relación es un coeficiente de correlación que nosotros lo analizaremos. Si es el coeficiente de correlación cercano a 1, estaríamos teniendo una correlación directa, ¿sí? Entre cómo crecen los de la pobreza y cómo crecen los delitos. Pero si es negativo, estaríamos viendo una relación inversa, es decir, que el total de delitos, ¿sí? Disminuye cuando la pobreza aumenta. Entonces, no hay una relación directa. Sin embargo, para ejercicios posteriores, los alumnos que les toque esta parte de correlación van a tener que analizar, ¿sí? En los datos por tipo de delito, ¿sí? Vamos a revisar si existe correlación entre algún tipo de delito que vaya disminuyendo con el año. Para eso tenemos que hacer gráficas por año y por tipo de delito en entidad federativa, que ya lo habíamos realizado en ejercicios anteriores con las encuestas del INEGI con tipos de delitos, entidad federativa y año. Vamos a revisarlos y con eso lo vamos a realizar. Muchas gracias. Ok, habíamos observado que estamos evaluando la relación entre el total de delitos por año y la pobreza, el indicador de pobreza por año, que ya estamos usando datos de número de delitos totales por año en Durango con
los indicadores de pobreza en estos años. Solo tenemos los años pares hasta el 2022. Establecimos el coeficiente de correlación solamente con la fórmula correlación y obtuvimos un valor negativo. Cuando hacemos la gráfica, les voy a mostrar la gráfica para ver cómo se comportan estas dos variables a partir del gráfico de dispersión. ¿Sí? Podemos observar cómo la pobreza permanece constante y el total de delitos pues va disminuyendo. Al parecer la pobreza pues podría ir un poquito en aumento y el total de delitos parece que disminuye, lo cual no resulta tan lógico el decir que exista un aumento en la pobreza con una disminución en el número de delitos. Por lo tanto, pues para este trabajo también realizamos los coeficientes de correlación para los diferentes indicadores que serían pobreza, carencia social, privación social y carencia en bienestar económico. Observamos que en todos hay una correlación negativa que es más fuerte en el bienestar económico, es un número mayor y vamos a graficar simplemente tomando, diagrama de dispersión y observamos lo mismo. Una disminución en el número de delitos con una pues prevalencia, ¿sí? Hasta un ligero aumento. Si agregamos la línea, vamos a agregar la línea de tendencia. Vamos a seleccionar los datos, vamos a agregar la línea de tendencia, más opciones de línea de tendencia, y ahí tenemos la línea de tendencia para nuestro gráfico de Scatterplot. ¿Sí? Vamos a quitar tenemos no cambia mucho lo que es el bienestar económico y sin embargo estamos obteniendo pues una disminución en el número de delitos, lo que podría estar indicando que pues no existe una correlación directa entre estos datos. Bueno, ya que observamos que en los diferentes años el total de delitos aumenta y que no existe una correlación entre estas variables numéricas en lo que respecta a el total de los indicadores de pobreza en Durango, no existe una relación entre ellos. Vamos a ver si por categoría de delito obtenemos una correlación entre los indicadores de pobreza. Para ello, pues tenemos nuestra tabla de categoría de delitos, ¿sí? Las categorías de delitos son vida, integridad corporal, libertad personal, libertad y seguridad sexual, familia, sociedad, otros bienes jurídicos afectados, y los indicadores son pobreza total, carencia social, privación social, indicador de bienestar económico, que estaría también siendo de pobreza. Vamos entonces a observar los gráficos, primeramente, con el fin de ver si existe algún comportamiento similar entre ambas variables, que serían la integridad, sería la categoría por año. La categoría por año podemos darnos cuenta que el delito que va en aumento, ¿sí? Es únicamente los que disminuyen del 2016 al 2018, sí van en disminución. Casi todas las categorías, aquí hay una similitud entre comportamiento. Sin embargo, el delito sexual es el que sí del 2020 al 2022 aumentaría, ¿ok? Vamos a ver cómo se comportan los indicadores de pobreza. Con ello vamos a hacer una gráfica también, una gráfica con nuestros datos y vamos a cómo se comportan ambas variables. Vamos a poner para que se observe. Entonces tenemos los mismos años. Bueno, ahora que tenemos los años, ¿ok? Los años y 4 indicadores. Vamos a ver si podemos cambiar la columna. ¿Ok? Aquí están los años en barras, como en la parte de arriba, y los indicadores. Ya que estamos viendo si hay una relación entre las variables, nos damos cuenta de que la libertad sexual, ¿sí? Tenemos que en el año 2020 a 2022 aumenta y todos los demás también tenemos un aumento en los indicadores sociales de carencia social y un aumento en la privación social. Entonces, al revisar nuestras categorías de delitos, nos damos cuenta que la libertad sexual, la libertad y seguridad sexual es el único delito que va en aumento durante los años y también vemos que tanto también y los indicadores de carencia social y privación social también van en aumento. Por ello es que los separé por años
Y bueno, hice un diagrama de dispersión en el que observamos cómo se comportan las tres variables. Al ser variables diferentes, bueno, observamos que se comportan de manera muy similar, van aumentando a medida que van pasando los años. Por lo tanto, ya que tenemos un comportamiento muy similar entre las tres, queremos observar si existe una relación entre estas variables. Para ello vamos a usar lo que se llama coeficiente de correlación, que va a permitir relacionar estas variables cuantitativas. Explicando un poco lo que es la correlación, vamos a establecer unas diferencias entre ambas variables y su promedio, ¿sí? Al multiplicar y dividir estamos haciendo un estilo parecido a lo que es la probabilidad, y lo que vamos a estar evaluando es el valor de R, el coeficiente de correlación. Correlación de Parsons porque es, bueno, la más sencilla, y bueno, hay otros tipos de correlaciones. Aquí, bueno, esta es la más sencilla, y bueno, cuando evaluamos cómo incrementan o disminuyen las variables, cómo se comportan, si no hay diferencias entre ellas, el valor va a ser muy cercano a 1 debido pues a que se comportan de manera igual. Entonces, al dividirlo, pues obtenemos un número igual, un número dividido entre el mismo número, pues nos da 1, ¿sí? Entre más pequeña sea la correlación, vamos a observar que hay una relación inversa, si es negativa, -1. Y bueno, hay también valores que nos están diciendo que hay una correlación pues débil y moderada. Vamos a revisar en nuestro ejercicio cómo se comportan estas variables y si existe si existe la correlación directa. Ok, estamos listos para el análisis de correlación. Esta es una plantilla que ustedes van a poder descargar, en la que, bueno, pues ya tenemos por aquí los años, y vamos a simplemente a llenar lo que es la variable independiente, los datos de variables, y bueno, Excel va a realizar los cálculos, ya que está pues todo las fórmulas predeterminadas, ¿sale? Entonces ya nada más hay que copiar y pegar. Por lo tanto, voy a trabajar con nuestros datos de análisis de correlación, sí que habíamos ya estado revisando. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente serían los indicadores de carencia social, porque la variable dependiente va a ser el delito. Queremos ver si los indicadores afectan el número de delitos. Entonces vamos a trabajar con lo que es el indicador social por año. Voy a copiar esta parte, indicador de carencia social, y la voy a pegar en mi plantilla de análisis. Para pegarlo, voy a hacerlo con esta fórmula, que es transponer. Ya que estaba de horizontal, los datos pasan a vertical. Vamos por la variable dependiente, que sería el delito de libertad sexual, que ya habíamos visto que también iba en aumento, y vamos a copiar, a pegar y transponer. Si se dieron cuenta, pues ya arrojó los resultados, ¿sí? El coeficiente de correlación aquí nada más, ya ustedes ya lo van a poder obtener, y observemos que el coeficiente de correlación es muy parecido a 1. ¿Qué significa esto? Pues que puede existir una correlación, ¿sí?, directa entre ambas variables, que fueron la variable X, que es la carencia social, el indicador, y la variable dependiente, que es el tipo de delito. En este caso, el delito contra la libertad sexual. Vamos a ver que para esta prueba de coeficiente de correlación también tenemos que hacer una prueba de estadística, ¿sí?, que va a permitir corroborar que la información tenga un nivel de significancia o de probabilidad alto. Ok, entonces estábamos aquí con el coeficiente de correlación y solamente había que llenar las casillas. Ya nos arrojó un coeficiente de correlación de 0.99, pero ahora vamos a demostrarlo con la prueba de significancia T, que va específica para correlación. Simplemente aquí vamos a tener que calcularla mediante la fórmula distribución dist. Vamos a buscar la distribución T. Si se fijan, acá más arriba hay más T's, pero vamos a trabajar con esta, ¿sí? Esta, vamos a poner el valor de coeficiente de correlación es X, los grados de libertad, que son 2, y bueno, las colas es distribución de 2 colas. Le damos clic, cerramos paréntesis y observamos ahí ya el valor de P de 2 colas. Vamos a ver si es significativo. Para ello vamos a poner la prueba lógica, que es una fórmula de prueba lógica. Vamos a ver si la prueba lógica sería esta, es menor que este valor de significancia P, es menor que el que habíamos estado manejando. Recordemos la significancia, ¿sí? Esto es la prueba de que pues existe, se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Valor verdadero, sí, y valor falso, no, ¿sale? Entonces, si es verdadero, pues se acepta, si no, no es significativo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra prueba de hipótesis, sí, que la significancia no es real, y por lo tanto, pues no existe relación entre las variables. Y eso también lo tenemos que reportar en nuestra práctica. Muchas gracias.